Bueno, señores, buenas noches. Feliz noche. ¿Cómo está usted? Con la tradicional sonrisa en este horario. Bueno, y la veo ahí vestida de liceísta. Del glorioso. ¿Te queda el nombre? Bueno, señores, no se pierdan esta conversación tan agradable. Qué agradable es Laura. Así es. Y mire que la ve uno peleando en los tribunales y cosas y no lo aparenta, pero Laura es una mujer muy agradable. Inteligente, agradable, de un humor fino y con una capacidad de expresión inigualable. Nos referimos a la doctora Laura Costa Lora. Madame Saga en Twitter. No se pierda nuestra conversación de esta noche con ella. Pero antes, vamos a presentar el emprendimiento de esta semana. Paqueros Showroom. Así es, se trata de transformar ya cualquiera de esas piezas que uno tiene, que a veces que no le... Por ejemplo, hay algunos problemitas con las chaqueticas que eran de otros tiempos, pero esta pieza yo la puedo transformar en cualquier otro objeto. Claro. Vamos a ver esta propuesta de Paqueros Showroom. De Miki Ferreira. De Miki Ferreira. Salud, Salud. Miki. Bueno, Paqueros Showroom consiste en concientizar a las personas de transformar las prendas de vestir que ya tienen en su closet, de parar con el consumismo, ya que la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta por los desechos tóxicos que invierten en los ríos, por los productos químicos que utilizan para la ropa, la cantidad inmensa de agua que utilizan para la producción de esas prendas de vestir. Entonces, Paqueros Showroom ayuda pues al planeta a reutilizar lo que ya tenemos sin la necesidad de estar comprando y comprando. Bueno, el nombre de Paqueros viene pues que yo siempre he sido una fanática de la ropa de paca, de la reutilización de la ropa. Y Paqueros Showroom antes vendía pues ese tipo de mercancía, luego se transformó en la reutilización, la transformación de prendas de vestir. Paqueros Showroom trata de la necesidad de ayudar el medio ambiente. Yo soy diseñadora de modas y siempre me he involucrado con la naturaleza de una u otra forma. Entonces, ¿qué mejor forma de ayudar pues, nuestra madre naturaleza, nuestro planeta por medio de la moda? Ya que la industria textil es una de las industrias más contaminantes del mundo. Bueno, realmente Paqueros Showroom ya tiene 3 años, pero ya con la parte de las transformaciones de prendas de vestir, ya lleva desde mayo de 2019. Bueno, en Paqueros ofrecemos alteraciones, transformaciones de prendas de vestir, dígase, por ejemplo, nos llevan camisa de hombre, la transformamos a blusa o a vestido, por ejemplo nos llevan pantalones, lo podemos poner de su talla o más pequeños. También impartimos talleres de customización que trata ya de la decoración de moda, como por ejemplo decorar aquellas prendas que son básicas si usted le quiere dar pues un toque distinto con bordados, piedrería, patchwork, etc. También próximamente vamos a ofrecer talleres básicos de costura. Para la elaboración de las prendas de vestir se utiliza lo que normalmente conlleva una pieza, dígase pues una máquina industrial, un amero que le da la terminación a las prendas, hilo, telas, o sea, todo dependerá de lo que requiera la pieza de vestir.
por supuesto. Pues Instagram ha sido un boom para Paqueros Showroom. Realmente Paqueros ha crecido gracias al Instagram. Bueno, esto surge de la necesidad de ayudar al medio ambiente, ya que se desecha pues mucha ropa. La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta por los desechos que desperdician en los ríos, la utilización de productos químicos que le echan a la ropa. Entonces, Paqueros Showroom ayuda pues a reciclar ya las piezas que están hechas para convertirlas en una que están nuevas sin necesidad de comprar otras. A Paqueros yo lo visualizo en un establecimiento tipo una casa de costura, en un establecimiento grande como una casa antigua, de esas casas que se utilizaban en los años 50 para costura, muy cómodo, que sea cómodo para mis clientas, que puedan ir y sentirse como si estuviesen en su casa, con todo tipo de maquinarias que puedan suplir pues a las clientas que vayan con ciertas necesidades para transformar su ropa. Esa es una pregunta muy importante, ya que hay muchos emprendedores, pero a veces se quedan a la mitad del camino, ya que cuando inician un proyecto tienen que ser persistentes en lo que hacen, porque al principio nunca es fácil. Todas las puertas se te cierran, las personas no te conocen, tú siempre al principio sueles desesperarte porque no te entra muchos recursos económicos y realmente es un proceso, pero si tú persistes, trabajas duro y confías principalmente en ese proyecto que lo tienes que amar, primeramente lo tienes que amar y no verlo tanto de forma monetaria, sino algo que tú sientes que puedes ayudar a los demás, si persistes y sigues ese camino se puede llegar, créanme que se puede llegar. Nos pueden contactar por Instagram como Paqueros Showroom o también llamarnos al número 829-791-6350. Hollywood detrás de cámara en la sección, el protagonista Alex Cuellar. Los objetivos, bueno, decirnos que es lo más importante que hay, tanto en Netflix como en cine. ¿Qué le parece a usted? Así es, vamos a ver cuáles propuestas nos tiene Alex Cuellar para uno sentarse en la casa ahí con un vinito. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz fin de semana, gracias por acompañarme aquí en Hollywood detrás de cámaras. Siempre tenemos buenas recomendaciones acerca del séptimo arte, con estrenos, con películas taquilleras y también buenas series y films en una plataforma que nos encanta. Siempre buscamos lo mejor, pero de hecho nos enfocamos más en Netflix porque hace rato que la sacan del estadio y de vez en cuando también tienen malas series y películas. Hoy comenzamos con doble tanda para el cine, con esos films que nos encantan. En este queremos que le pongas mucho caso y que no parpadees para que no pierdas detalle. Pues bien, director, vámonos con la primera recomendación. ¿Tienes todo? ¿Seguro? Le hace caso a tus abuelos, ¿ok? En la pequeña ciudad de Cagua, en el municipio de Sucre, la población empieza a sufrir una serie de epidemias y enfermedades que tienen en alerta máxima al Estado. Sin cifras oficiales ni ayuda externa, los pobladores deben hacer frente a una enfermedad que ellos creen se debe a las pésimas condiciones de vida y a la extrema pobreza y abandono de las autoridades. Sin embargo, cuando las primeras víctimas de la epidemia regresan del mundo de los muertos,
caracterizados por acciones violentas y caníbales. Las autoridades federales aparecen para mitigar la solución. Los pobladores sobrevivientes e inmunes a la epidemia han escuchado la orden clara y alta: disparar a matar a todos los habitantes que muestren esas características. Infección, de estreno en los cines. ¿Qué tal esa recomendación? Hacen muy buen uso de la tecnología y de todos los elementos que tenemos en estos tiempos. Pero sin el toque humano, la verdad que no sería lo mismo, las actuaciones, los directores, etc. Vamos a hacer doble tanda en el cine. ¿Cómo nos gusta? Esa primera recomendación estuvo muy buena y tenemos otra más. Sobre todo que por estos tiempos hay mucha demanda en el cine. De hecho, en algún momento les voy a traer las cifras de lo que los cines en el país están recaudando. Pero mientras, vamos con nuestra segunda recomendación. Caballeros, somos bomberos paracaidistas, el mejor grupo de élite de bomberos en el mundo. Siempre damos lo mejor. Cada segundo de cada día. Dame una línea. Hacemos lo que diga y lo hacemos ahora. ¡Él dijo ahora! Comenzamos extracción. No, espera, ¿qué? No. Hasta que regresemos a sus padres, tengo la obligación de cuidarlos, y es lo que voy a hacer. ¡Mamá! Y a cambio, serán obedientes para que hagamos nuestro trabajo. Y cuando haces esto, cuando haces así, Un grupo de bomberos de élite deberá enfrentarse a uno de sus mayores retos hasta el momento. Jack Carson y su equipo rescatan de un incendio a 3 hermanos, y cuando se dan cuenta de que no se sabe dónde está su familia, deberán encargarse ellos mismos de cuidarlos. Cuidar de los hermanos demostrará al equipo lo complicado que es criar niños, pero también la parte más divertida y entrañable. La película explora el lado más tierno de este grupo que debe enfrentarse con normalidad a situaciones extremas, pero tendrán más problemas controlando un grupo de 3 niños. Dirigida por Andy Fickman, Jugando con Fuego, de estreno en los cines. ¡Miren! ¡Encontré estas pistolas Nerf! ¡No son pistolas Nerf! ahora es una fiesta. ¿Qué clase de bombero eres? Sé que no lo ves, pero tiene su lado dulce. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? ¡Bum, bum! ¿Boom, boom? ¿Qué es boom, boom? ¿Ah? No me mires. No lo hagas, Obuya. ¿Qué tal esa recomendación? La verdad que se están esmerando tanto los directores como todas las compañías, y el séptimo arte está viviendo sus mejores tiempos. Pero ya después de esas recomendaciones vamos a dejar el cine al lado solamente por un momento para irnos ¿a dónde? Sí, a Netflix. Y con una serie que se estrenó hace muy poco de un actor impresionante. Él tuvo buenas y varias temporadas en la serie Friends, que todo el mundo recuerda y sigue viendo, y también protagonizó la película del superhéroe Ant-Man de Marvel. Paul Rudd está en una nueva serie. Vamos a ver de qué se trata. Esta se titula Viviendo conmigo mismo. Venga. You're welcome. Okay, so you're heartbroken. The path of life brings us many troubles. You sit around hoping. Pain, sadness, humiliation. You say you even thinking about dying? Top Happy Spa will rebuild your DNA better than ever. A better you. The best you can be. That's what I want. How do you feel? Lidiar con uno mismo quizá es una de las tareas más difíciles que enfrenta cualquier persona. Pero imagínate el caos de hacerlo con tu propio clon. Aunque pensándolo bien, tener un doble puede ser un sueño para el protagonista de esta nueva serie. Y es que en su primer papel protagónico de una serie de televisión, Paul Rudd interpreta a Miles, un hombre que está atravesando un mal momento en su vida, cuando se somete a un innovador tratamiento de spa que promete convertirlo en una mejor persona. Termina descubriendo que ha sido reemplazado por una nueva versión mejorada de sí mismo.
contada desde múltiples perspectivas. Los 8 episodios de la serie están creados y escritos por el ganador de un premio Emmy, Timothy Greenberg, y protagonizada por Paul Rudd. Living with Yourself, por Netflix. With Kate? Are you seriously jealous of you? I know karate. Not unless you learned it since yesterday morning, you don't. Do you know a place that sells guns? I hate you! I am you! How can you be sure that you are you? You're a monster. Like Dr. Jekyll. Dr. Jekyll was the sane one. You mean Mr. Hyde. You should pick up a book sometime. Buena recomendación, aunque las críticas han sido mixtas. A algunos no les termina por convencer el guión. Lo cierto es que dicen que el actor salva la serie porque sí, es muy bueno. Seguramente mientras pasen las temporadas todo se va a poner mucho mejor. Por esta semana ha sido todo. Quédate aquí con nosotros en Encuentro Informal. Disfruta del fin de semana y yo me voy. Nos vemos en la próxima. Bueno, señores, ha llegado el momento de presentar nuestra conversación, nuestro encuentro informal con la doctora Laura Acosta Lora. Así es. Que la hicimos degustando un Ramón Bilbao. Este es un albariño de cosecha 2018. Lo distribuye en la República Dominicana la bodega de Manuel González Cuestas, las mejores bodegas del mundo, en una sola. Además, esta y las mejores atenciones cuando llegas a ese espacio. Así es. Entonces, vamos a ver de inmediato esta conversación con la doctora Acosta. Brindemos por la inteligencia a esa mujer. Así es. Bien, señores, nosotros en el día de hoy tenemos la oportunidad de un encuentro informal con la doctora Laura Acosta, pero no con la abogada que vive peleando en los tribunales, sino con Laura. O sea que no Salud. vamos a hablar en serio. Está bien. Yo feliz de la vida. ¿Verdad? Aunque cuando yo hablo en serio también relajo muchísimo. Así es. Laura. Pero tú deberías invitarme más o menos. Laura, tu madre es súper conocida, ¿no? Mucha gente conoce su historia. El que no la conoce sabe que hay una calle en Santiago que lleva su nombre. Por cierto, una calle que es imprescindible pasar por ahí cuando se va al Cibao o a Santiago. Pero hablemos un poco de tu padre. De mi papá. Sí. Bueno, mi papá no era tan conocido porque mi papá lo que era comerciante. Sí. Él trabajó toda su vida en la Shell Company y ese era el trabajo que él hacía, era empleado privado y luego empresario privado. Ok, ¿de Santiago también? ¿O de... Él nació en Luperón, Puerto Plata, pero se crió en Santiago y ahí conoció a mi mamá. Ok. Y duraron como 15 años casados y se divorciaron cuando yo tenía como 11 años de edad. Pero era un hombre sumamente amoroso y me dio una infancia sumamente feliz. Era otra influencia diferente en mi vida, diferente a mi mamá. Lo que pasa es que yo siempre hablo de mi mamá, primero porque todo el mundo me pregunta de ella. Claro. Segundo porque ella era abogada, igual que yo soy abogada.
Y porque ella fue una gran influencia en mi vida, porque después que mi mamá y mi papá se divorciaron, yo veía a mi papá los fines de semana, pero quien me dio mi crianza y mi educación fue mi mamá, después que ellos se divorciaron y con quien yo vivía. ¿Cuántos hermanos tienes? De padre tengo un hermano varón, que es norteamericano y vive en Estados Unidos desde que nació. Y tengo 2 hermanas de padre, una hermana de padre y madre, que es mi hermanita menor. Y una hermana de madre que es Patricia, que todo el mundo conoce. Claro. O sea, yo tengo uno de padre, uno de padre, una de madre y uno de padre y madre. Y tenemos familias extendidas, porque yo soy hermana de los hermanos de mi hermano, de las hermanas y de los hermanos de mi hermana, y mi hermana de padre y madre. O sea que nosotros somos más hermanos que no somos familia, porque además mi mamá se llevó muy bien siempre con todo el mundo. Y nosotros nos llevamos como si fueran familia. Piki, una mujer historia, ¿no? Revolucionaria, pero bonita en la revolución. Porque mi mamá nunca perdía el glamour. Ahí está. Nunca. Decías, soy abogada igual que mi mamá. Hay un caso, Bahía de las Águilas, que tu madre justamente fue todo ese proceso. Quiero, más que el hecho, irme a lo que sentiste cuando llevaste el proceso. Bueno, primero muchísima responsabilidad, porque a mi mamá me dejó tremendo problema. Pero mi mamá, mis hermanos y yo decimos que mi mamá nos manda hasta de 20 años después de muerta, porque ella nos decía cosas y uno las quiere hacer como ella quiso. No solamente ese caso, sino muchísimas otras cosas. Entonces, evidentemente, primero una gran responsabilidad, un temor grandísimo, porque uno nunca cree que puede hacer igual o superar lo que un padre o una madre de uno ha hecho, y eso es lo que uno aspira, porque yo lo único que aspiro es que mis hijos se sientan tan orgullosos de mí como yo estoy orgullosa de mi mamá. Y entonces luego, una responsabilidad frente a quien me dio la oportunidad de seguir eso. Porque independientemente de la relación que yo tuviera con mi mamá, no fue un juguete que me dieron para que yo jugara. Claro. Entonces, una gran responsabilidad y después un alivio de haberlo conseguido. No solamente yo, esa es otra, porque yo digo que yo soy quien... Danilo Medina me dio un galón de gasolina para que le echara a un vehículo que funcionaba perfectamente, que era un grupo de abogados que se estaban ocupando de ese caso hace muchos años, pero que al vehículo le faltaba gasolina. Entonces yo fui con la gasolina y le hice las relaciones públicas. Pero ese vehículo estaba ahí, y ese vehículo son la cantidad de personas en las instituciones públicas y abogados particulares del Estado que trabajaron en ese proceso. Por eso cada vez que me preguntaban, yo quería mencionar siempre, tú me llamaste una vez, los nombres de cada una de esas personas, porque a veces la gente se cree que yo solita me enfrenté a 1000 y pico de ladrones de Bahía de las Águilas. No, hay un grupo de abogados que trabajaron ahí sin descanso. Yo llegué nueva ahí. Sí. Laura, ¿cuál es la situación? El último acto que vimos fue el de la entrega de los títulos ya al gobierno. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la situación es que el pleito llamado Bahía de las Águilas en realidad tiene varios componentes. Había una parcela que es la más grande, 384 millones de metros cuadrados, que es la parcela 215A, donde está la playa Bahía de las Águilas y llega hasta la Laguna Oviedo. Y esa parcela, ese proceso terminó con una sentencia definitiva a favor del Estado Dominicano. Hay otras parcelas que están en el pueblo de Pedernales y en la frontera entre el Parque Nacional y el pueblo de Pedernales, que son otras parcelas que se encuentra el pleito ahora en Barahona. Y, o sea, que el pleito no ha terminado en su totalidad, sino se recuperó la mayor parte de los terrenos, que eran como 400 millones de metros cuadrados, y se recuperaron 384, pero falta otro tanto. Y la parcela 215B3, que se encuentra ya en segundo grado ante el Tribunal Superior de Tierras. ¿Cómo es el proceso de tú prepararte para un caso? Vamos a decir, tal vez no todos tienen la misma envergadura de Bahía de las Águilas. Pero uno hace lo mismo para todos. Exactamente. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te organizas en cada uno de tus casos? Primero hay que tener toda la documentación disponible, tanto la del adversario como la de la documentación del cliente, que sea. Y entonces yo personalmente organizo todo cronológicamente para poder entender
y lo organizo en ustedes siempre me ven en los expedientes, yo ando a los tribunales con una carpeta o con 2 carpetas, o en el caso de las Águilas andaba con 2 cajas. Y que cada caja tenía una carpeta, era con un año distinto. Sí. Entonces luego uno lee todo eso para entender el proceso y entonces yo hago un resumen de qué se trata todo y de cuáles son las pretensiones de cada uno y entonces empiezo a verle la debilidad a mi cliente. ¿Y qué yo haría si yo estuviera del otro lado? Claro. Okay, en ese caso, Laura, parte del trabajo de la oficina se va hacia la casa. Y entonces, ¿qué pasa en la casa con la madre atareada que tiene? Yo tengo una oficinita en mi casa y me pongo a trabajar cuando mis hijos se acuestan a dormir. Y a veces duro hasta las 3 de la mañana trabajando. 3 de la mañana. Depende. Hay días que no tengo que hacer eso, pero hay días que yo tengo un caso que es muy difícil y me pasé el día entero en una audiencia, porque yo soy litigante y voy a audiencia casi todos los días. Sí. Y entonces me tengo que llevar trabajo a mi casa. Y a veces duro hasta la medianoche, la 1 de la mañana, porque yo espero que mis hijos se duerman para no estar trabajando mientras mis hijos me requieren, porque uno tiene muy poco tiempo para estar con ellos. Sí. Al momento que muere tu madre, ¿en qué etapa tú estabas? ¿De mi vida? Sí. Cuando mi mamá se murió, yo vivía en Francia. Y entonces inmediatamente yo tomé la decisión de volver aquí, porque esos viajes de Francia aquí con mi mamá enferma, cada vez que yo me montaba en el avión yo creía que era que mi mamá se había muerto y no me lo habían dicho. Ay, caramba. Entonces esas 8 horas de vuelo, sufriendo en el camino, fueron los viajes más horribles de mi vida. Entonces yo dije, yo soy muy apegada a mi familia. Entonces yo no puedo vivir en Francia más. Yo tengo que vivir cerca de mi familia, por lo menos hasta que yo entierre a todos los que son viejos. Yo tengo que vivir cerca de mi familia. Entonces ahí yo tomé la decisión, que no se pudo hacer de una vez, tuve que esperar como 2 años, pero finalmente yo decidí venir aquí al país. ¿Y qué hacías en Francia? Yo estudiaba y trabajaba en Francia, y mi esposo es francés, y entonces él trabajaba en Francia también. Y nos fuimos porque yo tuve otra vida en la que yo fui azafata. Sí, sí. Y entonces yo estuve trabajando en la línea aérea aquella que tuvo un accidente en Puerto Plata. Y entonces después de ese accidente hubo un complot en toda mi familia para que yo no volviera a hacer ese trabajo. Y entonces nada, yo decidí terminar mi carrera de abogada y hacer otra cosa. Pero mira, no te claro terminar mi carrera de abogada, o sea, como que... Sí, porque yo no la había terminado porque me puse jovencita a buscar trabajo y a trabajar como azafata, y eso es un trabajo muy interesante porque uno vive viajando. Sí. Y entonces le coge gusto al trabajo y quiere dejar de estudiar. Pero en ese momento, ya que disfrutabas tanto esa carrera, ¿pensaste en algún momento pues no concluir la universidad o dedicarte? No, yo siempre dije que yo quería terminar mi carrera de abogada, porque yo quería ser abogada desde chiquita. Mi hermanita más chiquita y yo nos preguntaban chiquita, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Y mi hermanita con 3 años y medio decía veterinaria. Y eso es lo que mi hermanita hoy me dice, médico veterinaria. Y a mí me preguntaban, adolescentes, qué yo quería hacer, y yo decía abogada, seguro. Porque yo, en las vacaciones escolares, mi mamá era juez del Tribunal Superior de Tierra. Sí. Y entonces cuando habían vacaciones escolares, que la mamá no tiene dónde meter a los muchachos, y no estamos en la misma época que estábamos en aquel momento, claro, en los años, principios de los años 80. Y ya saqué mi cédula y dije la edad. Entonces cayó ya. Y entonces, bueno, pero yo siempre la digo y la vivo diciendo. Y entonces buen ejemplo, doctora. Pero yo la vivo diciendo. Yo estoy muy orgullosa de mis años. Igual yo, profesor, pero okay. Y ahora te están tirando a ti. No, yo no entendí. Pero que la doctora esa muchacha es más joven que yo. Sí, pero que a ella no le gusta mucho eso de... No. Pero no lo diga, que te estoy defendiendo. Gracias, sí fue. Entonces yo... cuando yo iba con mi mamá a su oficina, como hacen todas las madres cuando no tienen dónde meter los muchachos, y entonces yo veía las audiencias, veía a mi mamá con su toga de juez, veía a los abogados postulando, era otra época de grandes magistrados y de grandes abogados. Elocuencia. Sí, y entonces yo me quedé fascinada por eso, y yo aprendí a escribir, a máquina de escribir. Fue en el Tribunal Superior de Tierra, en tu Olimpia, pasándole a mi mamá notas estenográficas de audiencia. No me deja mentir una magistrada del Tribunal Superior de Tierra que en aquel momento era asistente de mi mamá y hoy es juez del Tribunal Superior de Tierra. Y yo aprendí a escribir
a máquina Olimpia con papel cebolla de 7 colores y papel carbón en máquina Olimpia. Y por eso que yo escribo a máquina sin siquiera ver el teclado, porque yo aprendí con una máquina difícil. Y entonces todo yo corría en los pasillos del Tribunal Superior de Tierra cuando yo era chiquita y jugaba en los pasillos del Tribunal Superior de Tierra. Entonces a mí me encantaba, a mis hermanas no, pero a mí me encantaba eso. Y entonces cuando me preguntaban qué yo quería hacer, yo decía que yo quería ser abogada o juez o fiscal. Todo el derecho. O sea que yo siempre soñé con eso. Yo quería hacer eso, ¿no? Eso no ha cambiado. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Salud. Bien, nos decía Laura que cuando iba a algunas audiencias con su madre, era una época de grandes abogados. Te pregunto por la época actual, independientemente de que las universidades forman a muchos abogados y hay una gran cantidad de abogados sin preparación, también hay una generación importante de abogados jóvenes con bastante nivel. ¿Cree que esa época no regresa con el nivel de los abogados jóvenes? Sí, yo creo que los abogados jóvenes tienen muchísimo nivel, que están sumamente preparados. Lo que pasa es que en esa época el abogado no hacía maestría, no había todo eso de hacer maestría en el extranjero. Así es. Tú, los grandes abogados de este país, pregúntate a alguno de ellos si tiene una maestría de la vida es lo que tienen los abogados, los grandes abogados reconocidos en este país. Así es. Entonces, lo que pasa ahora con los jóvenes es que se preparan en el extranjero, se preparan mucho, estudian mucho. O sea, aquí hay muchos buenos abogados jóvenes, muchísimo mejores que muchos viejos. Y que además tienen una ventaja, y es que ven el derecho desde otra óptica y la justicia desde otra óptica más moderna. Y entonces eso los hace... A mí lo que me preocupa es cuando los jóvenes se quieren poner a tener pose y hablar como más fino de lo que ellos hablan, siendo natural y con la inteligencia que tienen y la capacidad que tienen. No hay que poner tanta pose, ni para que la gente no crea que el abogado es un ilustre que está alejado de la realidad. El abogado lo que hace es obrero del derecho, de acercar el derecho a la gente. Ese es el trabajo del abogado. ¿Hay casos o áreas en las cuales dices, no, Laura Costa no toma este caso? Bueno, depende. Hay materia, por ejemplo, que yo no me meto porque el derecho laboral, porque eso es otro mundo. Okay. No es que yo no haya llevado casos laborales, pero eso es otro mundo totalmente diferente, tiene un procedimiento distinto. El litigio en materia laboral es diferente y yo respeto mucho a los abogados laboralistas. Eso es un derecho particular. Esa materia yo no la ejerzo, salvo raras excepciones, que uno estudia y se faja estudiar y llamo a los abogados especialistas en eso para que me ayuden, pero en realidad yo no ejerzo esa materia. El derecho de familia yo lo ejerzo mucho, más de lo que yo quisiera, pero a mí no me gusta mucho por los conflictos familiares, porque ustedes me han visto defendiendo casos que no son familiares y yo me apasiono con mis casos, entonces me da mucha pena ver familia destruida o dividiéndose o gente peleándose con un muchachito en el medio. Y a mí me apena ver esa situación porque al final si una pareja se pelea teniendo un niño, ese niño lo van a tener para toda la vida. Entonces tienen que ser un poco más razonables y tratarse de entender sin abogado y sin juez en el medio. Pero a veces no se puede, entonces uno lo ejerce. Y a mí no me gustan, por ejemplo, los delitos de sangre, ni el narcotráfico, porque yo entiendo que el mundo del narcotráfico es un mundo, respeto a los abogados que ejercen toda la materia, pero el mundo del narcotráfico es un mundo en el que yo creo que tú te metes y es muy difícil salir.
Entonces, es como un círculo en el que es dañino para la persona. Y los crímenes de sangre son dañinos para el alma. Pero en alguna ocasión me ha tocado, porque las circunstancias de la vida a veces te colocan en una situación que tú tienes que defender un caso de eso, y lo he hecho. Pero se me dificulta. Aunque yo creo que todo el mundo tiene derecho a un abogado. Y yo respeto y me llevo sumamente bien con todos los abogados del mundo. Yo no tengo conflicto porque un abogado defienda tal o cual caso. Yo puedo estar en contra del caso, pero no del abogado. Claro. Claro. Laura, tu esposo nos decía que es francés. Bueno, y se hizo dominicano. Okay. Porque ya tenemos unas décadas juntos. Claro. Unas décadas. ¿Y cómo se conocen? Nos conocimos aquí en República Dominicana. Él era amigo de unos amigos y nos presentamos. Ok. Y entonces él es que te lleva para Francia. Relativamente, sí. Vamos a decir que sí. Nosotros, oye, se había y después tú lo traes para acá como el asunto. No, porque nosotros nos conocimos aquí, él vivía aquí. Ok. Nosotros nos fuimos para Francia porque frente a la situación que se había provocado, yo tenía de verdad el alma rota cuando se cayó ese avión. Ahí habían compañeros míos de trabajo y gente conocida. Yo estaba muy triste. Ese es el avión de Puerto Plata. De Puerto Plata. Sí. Y entonces eso me provocó una tristeza muy grande. Y entonces él había logrado tener un trabajo en Francia hacía tiempo y decidió aceptarlo para como uno cambiar la vida. Y yo terminé mi carrera en Francia. Yo empecé a estudiar en Francia para terminar mi carrera. Wow. Y entonces el francés también es amante de las águilas ibaeñas. No es de los gigantes, hombre. Lo que se le gusta todo es rock izquierda. Cuando él, como en mi familia somos muy aguiluchos y fervientes seguidores de la pelota, sobre todo mi tío Uchi, fanático 100%. Y nosotros somos una familia muy unida y nos juntamos a ver la pelota. Mi marido dijo, ¿cuál es el equipo que menos gana, el que nunca ha ganado? Y le digo yo, bueno, los Caimanes del Sur, que era en ese tiempo, yo tengo 29 años y me casé con él. Los Caimanes del Sur o los Pollos. ¿Ustedes se acuerdan que se llamaban los Pollos? Los Pollos del Cibao, sí. Ay, pero ese nombre es el que me gusta, porque a él le gusta siempre estar del equipo que... Cuando vivíamos en Francia, él estaba en contra del equipo de Francia de fútbol. Después que llegó aquí, entonces iba por... De los Pollos. Entonces yo le dije, bueno, los Pollos. Y él me dijo, pues yo voy a ser de los Pollos. O sea que yo creo que él y Julito Jacín eran los únicos fanáticos de los Pollos en ese momento. Y después él se quedó de fanático de los Pollos y ahora es fanático de los Gigantes. Y ese bárbaro me convenció a mi hijo mayor que dice que es de los Gigantes. ¿Tú te imaginas? Por lo menos son del Cibao. Bueno, te iba a decir. Ahora la hembra mía está clara. Ese es aguilucha, seguro. Pero el varón le gusta llevarme la contraria, y adolescente, y se metió a los Gigantes. Madame Saga es tu usuario en Twitter. ¿De dónde surge? Bueno, mira, cuando yo iba a abrir una cuenta en Twitter, que me dijo Patricia de las redes sociales y todo eso, y me dijo, tú eres muy ocurrente, tú puedes escribir en Twitter. Y yo le dije, bueno, está bien, yo voy a abrir una cuenta para ver lo que es. Porque me mandaba muchísimas cosas chulas. Y yo dije, bueno, pues yo voy a entrar para ver cómo es. Y entonces busqué mi nombre y ahí yo creía que yo tenía un nombre particular. Único. Hay un montón de Laura Costa en el mundo. Laura Costa, además. Hay un montón. Entonces yo dije, ¿qué nombre me voy a poner? Pues ya está cogido el nombre Laura Costa. L-A-L, Laura Costa, L-A-Lora. Entonces dije, bueno, me voy a poner... tú sabes que hay una canción de Juan Luis Guerra, que es un son, que es Julián Chiví y Madame Sagal, Los Pajaritos se llama, un son buenísimo. Buenísimo. Y cuando esa canción salió en un patio en mi casa con mi mamá, que tío Uchi tira su décima en la televisión, pero también lo hacen en los patios. Y entonces nosotros estábamos de aniversario de casados, recientemente casados, mi marido y yo. Y entonces tío Uchi nos hizo una décima combinada con la canción de Juan Luis Guerra, Los Pajaritos, porque mi marido se llama Julián, que en español es Julián. Julián. Y él además se presenta Julián, encantado. Y entonces Julián Chiví y Madame Saga. Entonces cuando yo iba a buscar un nombre, yo dije, me voy a poner Madame Saga. A mí chiquita me decían que la gata loca, por el timbre de voz que yo tengo desagradable.
Ignacio. Y lo tenía peor cuando Ignacio, los muñequitos. Pero había gata loca en Twitter también, entonces no lo pude coger y puse Madame Saga. Y además eso le echa 2 o 3 pinitas a los que me dicen que yo soy pro-haitiana, contra la patria, porque como el nombre es de un ave, que es una cigua, que es oriunda de la isla completa, pero el nombre, como fue descubierta en Haití, le llaman, su nombre vulgar es cigua haitiana. Entonces yo, para hacerle una maldad y para que me sigan acabando, me puse Madame Saga. ¿Te concibes en el rol de juez? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no puedo ser objetiva. Y además porque yo no tengo madera de estar sentada callada. Tú no ves lo que yo hablo. A mí si un juez no me para con un mallete, yo creo 10 horas hablando en un tribunal. ¿Tú te imaginas de que yo callada con una toga, oyendo una sarta de disparate? ¡Calla! Eso no es posible. No hay manera. Eso no es posible. Eso no encaja. Tú me encajas a mí en eso. No, ¿verdad que no? Entonces yo hablo demasiado. A mí cuando yo tenía 1 año y 8 meses, ya yo sabía hablar. Y mi mamá no sabía qué hacer conmigo en mi casa de tanto que yo hablaba. Cuando la gente me dice a mí que yo hablo mucho, yo digo, pues eso me lo están diciendo de que yo nací. Y no me he traumado. Y no estoy traumatizada. Y me pusieron en la escuela, por eso yo me gradué temprano, porque me pusieron en la escuela con 1 año y 8 meses, porque mi mamá no me aguantaba en mi casa de tanto que yo hablaba. Laura, gracias por este encuentro tan agradable. Por una serie, Licey y Águilas. Y que ganen las Águilas. Obvio no, Licey. Y el escogido. Bien, gracias. Bueno, señores, muchas gracias a todos nuestros invitados, de manera muy especial a la doctora Laura Costa Lora. Gracias a Miski Ferreira, que nos presentó Paqueros Showroom. Gracias a La Escuela. Gracias a todos nuestros televidentes en República Dominicana a través de Telefuturo, Canal 23, y en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Gracias a todos y buen fin de semana. Feliz resto de la noche. Salud.